El día de hoy vamos a hablar del tema 6 de la teoría de la ley penal, que en realidad se llama fuentes del derecho. Cuando hablamos de fuentes del derecho nos referimos a dónde nace, dónde emana el derecho. Estas se dividen en reales, formales, históricas y de conocimiento. Las fuentes reales son los motivos que generan el trabajo legislativo y que buscan la protección de un interés particular de la sociedad. Las fuentes formales es más que nada el proceso mismo de creación de la norma jurídica, o sea, el proceso legislativo. El Estado es la única fuente de producción de derecho. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes de producción, pueden ser la originaria, que es el poder constituyente. Este supone la creación de la ley fundamental que encuentra apoyo, no encuentra apoyo en otra. También está la derivada, que es el del poder legislativo. Es la creación del derecho positivo de acuerdo a los procedimientos que señala. Después las fuentes históricas, que son todos aquellos documentos que han estado durante otras épocas que contienen normas jurídicas. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas, los pergaminos, el códice, etc. Después las fuentes de cognición o de conocimiento. Estas son las formas en que el derecho asume en la vida de la comunidad. Los modos en que se manifiestan en sí son dos: directas o inmediatas. Estas son manifestaciones del derecho que por sí mismas son capaces de obligar. En este caso es la ley. O sea, digamos que tienen esa coacción. Y las indirectas o mediatas carecen de la capacidad de obligar, aunque la adquieran de esa capacidad de otra forma. Y por ejemplo sería la costumbre, jurisprudencia o principios generales. Después encontramos las fuentes propias del derecho penal. El derecho penal, a diferencia de otras ramas, tiene una estricta fuente. Cuando hablamos de la directa, entendemos que es la fuente que es la ley. En sí, la única fuente del derecho penal es la ley. En conclusión, básicamente, las indirectas, como lo mencionaba, la doctrina, jurisprudencia y costumbre. La costumbre, digamos que se aplicará por efecto de ley, pero siempre que no sea contraria a la moral o al orden político. Más que nada, la costumbre solo es aplicable en los pueblos originarios. Después están los principios generales del derecho. Estos se aplicarán sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Y la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia nos sirve para interpretar la ley, es la interpretación de la ley. Y igual, más que nada, pues lo utilizamos para interpretar la doctrina y la costumbre, pero finalmente la que prevalece es la ley. Como lo explicaba hace un momento, pues de hecho la doctrina y la jurisprudencia son fuentes del derecho penal, pero ambas únicamente sirven para profundizar la ley o también para, bueno, al decir profundizar la ley nos referimos a interpretar la ley. Y pues finalmente nos sirve para interpretar, pero más que nada la ley siempre va a ser la especial, la que prevalece. Después hablaremos del punto de la ley como única fuente. Es importante saber que las fuentes de cognición o de conocimiento es esa forma en que el derecho se manifiesta. Y en el caso del derecho penal, la única fuente del conocimiento es la ley, bajo el principio de legalidad, de reserva que está en el párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 14. En esta disposición legal se consagra como garantías individuales los principios de proceso legal. Nullum crimen
nulla pena, y también de previa ley penal, sine previa legem poeniale, que a su vez constituyen mandatos de legalidad dirigidos a las autoridades y que a los gobernadores les otorga una esfera de inmunidad. Nuestro Código Penal lo podemos encontrar en el artículo 14, en el artículo 11, perdón. Después encontramos los dogmas penales como fuentes del derecho penal. En sí, nuestro derecho penal está sujeto a principios que se conocen como dogmas penales. Un dogma básicamente es una verdad que no acepta discusión y que solamente se aplica o se acepta. Los dogmas penales los podemos encontrar en nuestra Constitución. El poder vinculatorio nace y se presenta más que nada en el derecho de estar plasmado en una norma jurídica que por el hecho de ser un dogma penal. Por ejemplo, entre los dogmas de mayor importancia encontramos a el de nullum crimen sine lege. Esto quiere decir que no existe crimen, no hay crimen o delito sin ley. Este principio genera una certeza jurídica. Una conducta es o debería ser considerada como un delito solamente cuando así esté expresamente catalogada o que así la califique la ley. O sea, debe estar plasmada así en la ley. No puede existir primero la conducta y luego la ley que la califique como delictiva. Primero debe existir la ley que contenga de manera general la conducta y luego deberá esperarse a que se adecue la conducta. Por ejemplo, no sé, imaginemos que una persona realiza una conducta que no está prohibida ni regulada por ninguna ley en el momento en que se lleva a cabo. Más adelante se aprueba una ley que clasifica esta conducta como un delito y establece una pena para quien la cometa. Según el principio nullum crimen sine lege, esta persona no puede ser castigada retroactivamente por algo que no era considerado delito en el momento en el que lo hizo, ya que no existía una ley previa, una ley que lo prohibiera. Este principio protege a las personas de ser sancionadas por actos que en su momento no eran legales, asegurando que solo se castigue aquello que la ley expresamente define como un delito. El siguiente principio es nulla poema sine lege. Quiere decir que la pena que se va a aplicar debe estar señalada o contemplada en una ley. Esto nos dice también que la pena no es capricho del juez o de la sociedad, está previamente establecida en una ley. Por ejemplo, si llega una conducta delictiva pero no tiene pena señalada para ella, entonces no existiría la posibilidad de aplicar sanción alguna. Después encontramos el dogma de nemo judex sine lege. Este significa que no hay juez sin ley. Todo juez posee algo que se le denomina jurisdicción. Esta facultad le permite al juez conocer de los litigios, aplicar la ley y resolverlos. Esta facultad jurisdiccional que tiene el juez deriva de la ley. Luego el poder que tiene el juez es porque la ley le otorga ese poder. Después encontramos non bis in idem, que significa que no puede ser juzgado nadie dos veces por la misma causa. Una vez que alguien se somete a un proceso o se le dicta una sentencia, independientemente de cuál fue el resultado, ya sea bueno o malo para él, para la persona, ya no puede volver a ser juzgada por lo mismo nuevamente. Esta es una garantía de certeza jurídica. Si este dogma no fuera considerado, entonces no habría fin de juicios y se intentaría demandar, denunciar o procesar a una persona hasta que se obtuviera el resultado que uno quisiera. Por ejemplo, imaginemos que una persona es acusada de robo
y tras un juicio es declarada inocente. Según el principio non bis in idem, esta persona no podría ser juzgada nuevamente por el mismo hecho de robo, incluso si se presentaran nuevos elementos o evidencias posteriormente. Esto asegura que el sistema judicial no pueda someterlo a un proceso interminable por el mismo hecho. Después vamos a ver las fuentes penales en el derecho positivo mexicano. Para comenzar, resulta importante indicar que el derecho positivo se denomina así a todas las normas de carácter jurídico que se encuentran vigentes en un lugar y tiempo determinado. Con lo que mencionamos, podemos concluir que todas aquellas disposiciones legales que contemplan alguna figura delictiva o que impongan alguna sanción y que se encuentren vigentes en ese momento y espacio en el que nos desarrollamos, se le puede considerar como fuente penal en el derecho positivo mexicano. Cuando hablamos de ley penal, no solamente nos referimos a las contenidas en el Código Penal, sino a otras de contenidas también de contenido represivo penal, que están en tratados internacionales o leyes penales especiales, ya que de ahí nacen delitos especiales, que son figuras delictivas descritas en leyes no penales. De ahí pues podemos determinar que también fuentes del derecho penal, pues la ley, tratados internacionales y leyes penales especiales. Este enfoque no contradice el principio de que la ley penal es la única fuente del derecho represivo, pues los tratados internacionales, al ser aprobados por el Senado, quedan incorporados al derecho nacional. Hay otras leyes penales especiales, por ejemplo, entre estas tenemos el Código de Justicia Militar, la Ley de Salud, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Forestal, la Ley de Imprenta y la Ley de Vías Generales y de Comunicación. Y bueno, eso es todo el tema. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado.